Ricardo Iris, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo. Yo soy empresario, no salgo en televisión como actor. Me cuesta mucho trabajo pensar que una persona que era exitosísima en su empresa decida un día, hasta aquí llego y quiero ser feliz, suponiendo que era feliz en la empresa. ¿Qué pasó? Pues pasó que yo tenía una sensación muy rara en mi interior, porque tenía la sensación de que yo no estaba viviendo mi vida, que estaba viviendo la vida que la sociedad quería que yo viviese. Correcto. Nos meten una serie de ideas, una serie de creencias de que la vida tiene que ir de una determinada manera, ¿no? Que tenemos que alcanzar un éxito a nivel profesional e ir subiendo, ir alcanzando pues, metas mayores cada vez a nivel profesional. A nivel personal lo mismo, te tienes que casar cuando toca, tienes que tener los hijos cuando toca. Y bueno, llegó un momento en el que yo pues, estaba haciendo rodar el sistema. Yo tenía la sensación de que lo único que hacía era eso, hacer rodar el sistema. Que le podía preguntar como a cualquier... todos nosotros. Como todos todo el mundo, nosotros, claro, sí. claro. Pero yo, la sensación que tenía interior era que le preguntaba a cualquier persona en mi situación qué decisión tomaría y probablemente la gran mayoría tomarían las mismas que estaba tomando yo, porque eran las decisiones lógicas que había que tomar en esa situación. Hasta que llegó un día en el que estaba con un formulario delante que me pedían una serie de datos personales, lo típico cuando vas al notario o algún sitio así, que te piden una serie de informaciones, y uno de esos datos era la profesión. Y yo durante toda mi vida tenía problemas para definir mi profesión, porque nunca me sentía cómodo con ninguna. Y iba cambiando. Unas veces ponía empresario, otras ejecutivo, administrativo, me daba igual, porque no me sentía reflejado ahí. Y ese día digo, no, espérate, antes de contestar voy a esperar un rato y voy a pensar qué es lo que quiero poner y encontrar algo que me refleje ahí para toda la vida, ¿no? Y al cabo de un momento dije, voy a poner ser feliz. Y puse profesión, ser feliz. En ese momento no me hice muy consciente de lo que había hecho, pero fueron pasando los días y entonces me hice consciente de que realmente si yo era profesional de mi felicidad, eso no era compatible con la vida que estaba teniendo. Porque un profesional, ¿qué es? Una persona que se dedica en cuerpo y alma a eso que hace, que le dedica muchas horas. Si yo solamente le estaba dedicando los ratos libres o el fin de semana a mi felicidad, era un aficionado. Y iba a seguir siendo un aficionado toda la vida. Claro. Con lo cual, tenía que pues, aprender y saber como el que más sobre la felicidad, sobre por qué las personas somos como somos, sobre por qué reaccionamos del modo en el que lo hacemos delante de las circunstancias. Porque hay personas que se crecen delante de las dificultades y hay otras que se vienen abajo, se hunden. Y bueno, y me puse a investigar sobre ese mundo de la energía, sobre ese mundo del subconsciente, de la mente, todas estas cosas, porque decidí que ese camino por el que iba no era el que tenía que ir y que tenía que cambiar radicalmente. ¿No pensaste en que ibas a ganar menos dinero ni nada? Sí, claro, de entrada pensé que no es que iba a ganar menos, es que no iba a ganar. Punto, exacto. O sea, exacto. realmente yo iba... quise ser educado. Sí, claro, pero cerraba totalmente mis ingresos, porque en el momento en el que renuncié a nivel profesional a lo que estaba haciendo, pues no tenía ni idea de lo que iba a ser mi vida a partir de ese momento a la hora de generar ingresos. Y eso comporta también que tienes que cerrar totalmente el tema de gastos, o lo tienes que reducir de forma drástica para poder encontrar un equilibrio. ¿Y estabas soltero? No, estaba con mi mujer, con mis hijas, con lo cual ese cambio fue un cambio para todos. No era un cambio solo de yo ahora dejo de trabajar y me voy a una playa y ya está. Es muy arriesgado. Muy. Nunca recomiendo hacer eso. Sí, cuando tienes la obligación de nutrir 3 bocas. Sí, es complicado. Sí. Y sobre todo porque, pues bueno, estás metido en hipotecas, estás metido en un ritmo de vida que es muy demandante a nivel económico. Claro. Entonces eso comporta que tienes que cambiar de vida. No es compatible continuar con la vida que tenías y empezar una aventura de este tipo. ¿Tu mujer qué te dijo? Hombre, al principio se sorprendió y después me dijo, si tú estás convencido, adelante. Buenísimo. Entonces fue fácil, en ese sentido fue fácil porque me apoyaron. También tenía claro que era una experiencia, era una aventura y que siempre había una vuelta atrás. Seguro. Si algún día quería, Seguro. siempre iba a encontrar la posibilidad de volverme a meter en ese sistema, ¿no? Pero nunca se dio esa necesidad. Yo te tengo 2 preguntas antes que se me olvidan. Te las voy a hacer porque luego se me olvidan, pero me las contestas cuando quieras. A ver.
tenemos el diablito y el angelito. ¿Cómo jode el diablito? Y cómo hace que pensemos cosas malas. Sí. Ese es uno. 2, yo leí un libro que se llama Conversaciones con Dios, el libro 1, de Neil Donald Walsh. Sí. Librazo para Carlos Alarraqui. En la esencia dice Dios, en esa entrevista, que Él nos creó para que seamos felices. Nada más. Que de hecho para eso nos dio un cerebro. Sí. Para que organicemos nuestra vida para ser felices. Y que bueno, cada quien hace lo que quiera, y luego dice que las guerras son a nombre de Él, y todas las guerras son a nombre de Dios, lo cual tiene razón. O sea, siempre son a nombre de Dios. Sí. Entonces, tú lo dijiste al principio. Hay gente que no se puede levantar, hay gente que se puede levantar. Los que se pueden levantar no se levantan diciendo, porque yo soy un fregón y lo voy a lograr. No, porque no se dejan, yo creo. Y hay los que el diablito les gana. ¿Cómo se puede mandar a la mierda al diablito? ¿O no se puede y se puede combatir de otra forma? Sí que se puede. ¿Sabes lo bueno? Que ese diablito no es nada externo a nosotros. No. Ese diablito y ese angelito que tienes ahí, los dos forman parte de ti. Y los dos salen de esas ideas que tú tienes, que tú has concebido, que tú has ido introduciendo dentro de tu sistema de creencias, que durante toda tu vida, pues en base a lo que has estado escuchando, en base a las experiencias que tú has tenido, en base a lo que te han dicho, vamos almacenando información. Esa información es la que realmente después nos lleva a tener ahí un mayor poder de uno o un mayor poder del otro. Ese diablito son las creencias de que no puedo, de que no me merezco, de que no voy a ser capaz de lograrlo, de que me va a pasar algo. De que me va a pasar algo si me arriesgo. Sí. Pero eso son mis creencias. Sí, es cierto. Claro, tú de niño pues te estabas subiendo al árbol y tu mamá te decía, no te subas que te vas a caer. Y tú seguías, y que no te subas que te vas a caer. Te caíste, eres un idiota. Te caíste, te hiciste daño, eres un idiota, no te portas bien. Tienes razón mi mamá, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota. Te lo grabas, claro. Y después ¿qué haces? No vuelves a arriesgarte. ¿Por qué? Por miedo a volverte a caer, por miedo a equivocarte, por no desobedecer, por no cumplir con las expectativas que tienen nuestros padres o otras personas de nosotros. Entonces, somos nosotros los que nos estamos autolimitando. Entonces, a la que accedemos a nuestro subconsciente, le quitamos esa carga negativa respecto a nosotros mismos que hemos ido adquiriendo, ese diablito empieza a desaparecer. ¿Pero cómo le ganas? Simplemente cambiando creencias. Cambiando creencias, quitándote traumas, quitándote bloqueos emocionales, quitando la programación que hemos ido adquiriendo. Eso es todo un tema de programación del subconsciente. Es todo un tema de memorias que nosotros tenemos respecto a las experiencias que hemos ido viviendo. Y eso se puede acceder. Nuestro subconsciente no es nada externo a nosotros, no. Forma parte de nosotros. Sí. Es como si tuviéramos dos computadoras, una de nuestra mente consciente, la que nos permite pensar, razonar, y otra, la de nuestro subconsciente, que es la que toma todas las decisiones y las ejecuta cuando nosotros no estamos pensando. Entonces, tú ahora estás moviendo así la cabeza, afirmando lo que yo digo, sí. Y eso no lo estás pensando. No. Lo estás haciendo automáticamente porque tienes interiorizado pues, ese comportamiento delante de una determinada situación. ¿Eso se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Las emociones que se disparan en nosotros las podemos cambiar? Sí, las podemos cambiar. ¿Los hábitos que nosotros tenemos los podemos cambiar? Sí, todo lo podemos cambiar, todo. Yo creo que se dice fácil. Creo que no es tan fácil. Depende del camino que uno siga. Hay caminos que son tremendamente complicados y muy largos y requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas veces incluso sufrir, que te llevan a conocer todos esos detalles de los momentos en los que adquiriste esa programación. O sea, te llevan a esos momentos en los que sufriste, que te caíste de ese árbol o cualquier otro momento que fue doloroso para ti y que tienes que ir reviviendo toda esa experiencia. Y esos son unos caminos, pero hay otros. Es decir, la ciencia, por suerte, ahora mismo nos ha demostrado que la realidad energética de la que nosotros formamos parte es tremendamente poderosa y que tenemos acceso a toda esa energía que nosotros somos y que la podemos cambiar simplemente generando nuevas energías. Bueno, a mí me pasó algo y lo comento con ustedes también.
para ayudarte en esta respuesta, el domingo pasado, hace una semana, yo de pequeño, aquí van a ver una herida que ya no ven porque estoy muy mayor. Aquí tengo una herida que me di de chiquito con un bastón de golf de mi abuelo. Estábamos en casa de mi abuelo, terminamos de comer, yo tenía 6 años, se me hizo muy fácil, agarré el bastón y tómala. Se me abrió todo el ojo, me llevaron al hospital militar. Me acuerdo como ayer. Bueno, estaban mis bastones de golf en mi casa. Y mi nieto de 2 años y medio, con su padre, empezó a agarrar el bastón y a pegarle. Sí. El pavor que me entró y lo que yo me acordé cuando me di, que le pedí a mi hijo, por favor, quítale el bastón. Pero sí, fue por el recuerdo, el pobre niño, claro, ni qué culpa, ni aventaba el bastón como yo lo aventaba a los 6 años. Conectaste con el recuerdo, pero ya no como el recuerdo de la situación, sino el recuerdo a nivel emocional. Sí. Cuando nosotros vivimos una experiencia y esa experiencia tiene una carga emocional, grabamos 2 cosas. El recuerdo en sí, es decir, lo que vivimos, y lo que sentimos. Entonces, esos recuerdos van por separado. En el momento en el que nosotros accedemos a borrar esas memorias, no estamos borrando el recuerdo, lo seguimos recordando todo, pero borramos esa carga emocional que se activa cuando nos encontramos en una situación similar. Y después puedes recordar esos sucesos, aunque sean muy dramáticos, aunque sea una violación o incluso la muerte de un familiar que han asesinado. Después le quitas esa carga emocional y puedes recordar eso sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que nos carga, Ricardo, a que nos gane lo emocional negativo? Las respuestas emocionales son las que se activan de forma automática. Y siempre son esas respuestas negativas las que se quedan grabadas en nosotros. Las positivas nos llevan a vibrar en una frecuencia elevada. Pero piensa que cada vez que nosotros vivimos una experiencia emocionalmente intensa y no somos capaces de eliminarla con facilidad, es decir, que rápidamente no dejamos de sintonizar con esa emoción se queda vibrando dentro de nuestro cuerpo. Esa emoción en concreto, pues, que es una vibración, cada emoción es una vibración energética, se queda en un punto concreto de nuestro cuerpo generando un impacto. ¿Y qué ocurre? Que después, a medida que va pasando el tiempo, cada vez que nos encontramos con otra situación en nuestra vida en la cual pues, hay una cierta coincidencia con esa situación que vivimos, automáticamente se dispara ese recuerdo a nivel emocional. Es decir, conectamos directamente con esa emoción. Y muchas veces sin ni siquiera acordarnos del suceso, sino simplemente conectamos con esa parte emocional. Y son las emociones en negativo, las de baja vibración, las que nos generan ese efecto. Las positivas no nos lo generan. Las positivas nos la podemos generar a través de, por ejemplo, olores. Hay olores que te conectan con situaciones, con experiencias concretas de tu vida. A lo mejor en casa de tu abuelo o de tu abuela tenías lavanda y esa lavanda a ti te conecta con esos recuerdos, con esas experiencias que tú vivías en aquellos momentos, que disfrutabas enormemente porque era donde ibas a descubrir mundo, y a partir de ahí te conecta con unas emociones que sentías que sí eran muy agradables. Entonces, sí, nos pasa también, pero nos pasa más habitualmente las emociones negativas. Esas emociones que tenemos ahí, esas vibraciones, y que nos conectan con esos recuerdos o con esas respuestas, sobre todo a nivel emocional, que no nos gustan. Ok. Yo no creo que haya gente normal. No creo. Yo tampoco. Ok, coincidimos. Ahora, hay 2 tipos de anormales. Los que van al psiquiatra o al psicólogo, o al consejero o la consejera, sí, o los que no van. Pero no significa que no estén chavetados esos tampoco. Van a hablar mucho de... O sea, todos los psicólogos y psiquiatras se vuelven millonarios escuchando historias del pasado de sus pacientes. O sea, joden todo con el pasado. O sea, el paciente se quedó muy enganchado. Sí. En lugar de vivir el momento presente, porque el futuro es irrelevante, todavía no llega. Pero el presente no lo hablan y se enganchan mucho con el pasado, sí es cierto, ¿verdad? Sí, porque el camino que ellos saben es el camino de ir a encontrar el porqué del problema. O
O sea, lo que se enseña en las escuelas de psicología es precisamente entender el porqué de la situación en la que se encuentra esa persona. Es decir, qué es lo que ha llevado a esa persona a estar anclada en ese tipo de respuestas. Pero ese es un camino pues, bastante ineficiente. Es un camino en el que puedes estar durante años buscando, entendiendo y sabiendo el porqué claro, sin solucionarlo. Porque el saber el porqué no te lleva a la solución. Si no, ¿qué haríamos si se nos derrama una taza de café encima de la mesa y ese café llega al pantalón y se nos mancha el pantalón? Pues lo que haríamos sería ponernos a pensar, ¿y por qué se ha derramado esa taza de café? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y por qué ha venido circulando por aquí? ¿Y por qué se ha derramado aquí? ¿Y por qué tengo esta mancha con esta forma? Eso no lo hacemos. No. Eso no nos aporta nada para la solución, que es lavar el pantalón, Claro. lo metemos en la lavadora Claro. y sale limpio, ¿no? Claro. Pues a nivel emocional nos pasa lo mismo. Es decir, las improntas que nosotros tenemos a nivel energético dentro de nosotros, como consecuencia de las experiencias que vivimos, pues son energía. Y esa energía la podemos cambiar sin necesidad de saber de dónde viene. De hecho, pues hay improntas de estas que nos vienen pues, de la edad actual, desde que nacemos hasta aquí. Pero hay otras que nos vienen de cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y hay otras que incluso vienen heredadas de la familia. Con independencia de dónde vengan, lo que nosotros tenemos es una frecuencia energética que la tenemos ahí y que de vez en cuando nos está metiendo esa emoción que no nos gusta, esas respuestas que nos limitan en nuestra actuación del día a día. Pues no es necesario ir atrás, no es necesario ir a conocer todos esos detalles. Es un camino, además yo te diría que incluso peligroso. Porque cada vez que estamos conectando con esos recuerdos y conectamos con esas emociones, estamos haciendo una amplificación energética de esas emociones que tenemos ahí. Y cada vez que hacemos eso, estamos activando una red neuronal que nos permite sentir intensamente esas emociones. Y cuanto más activamos esas redes neuronales, más se refuerzan las redes neuronales. Es decir, nuestras redes, es decir, las conexiones que tenemos a nivel cerebral, cuantos más las usamos, más gruesas son. Y cuanto más gruesas son, más se activan como consecuencia de cualquier otra situación en la vida. Entonces, más tendencia tenemos a utilizar esas redes neuronales. Eso nos lleva a que si nos estamos yendo al pasado y estamos conectando continuamente con esas emociones y con esos recuerdos, estamos facilitando que a partir de ese momento cada vez sintamos más esas emociones con las que conectamos. Y eso, pues a nadie le gusta. Es un camino que nos lleva a estar peor. Hasta que llega un día en el que automáticamente se libera. Sí. A ver, te vas a reír con esta pregunta y te mato si te ríes. Está en serio. Todo el mundo habla del decreto. Que decretas y que decretas y que decretas y que decretas. Yo tuve un invitado muy simpático, Harold Moskowitz, que es sanador. Y estaba en Panamá dando su conferencia bianual. Llega y la saluda una chica que él conoce y le pregunta a Harold por su madre. Fíjate que se murió. ¿Cómo que se murió tu madre? Sí, de repente se murió. ¿Cómo? No tenía nada, estaba perfecta. Sí, y le pregunta a Harold, oye, ¿y tu madre decía algo, una frase, algo? Su frase favorita era me quiero morir. Siempre decía, me quiero morir por esto, me quiero morir por esto. Y Harold dice, ahí está, ahí está. Sí es cierto. Sí. No quiero fallar el penal, no quiero fallar el penal, claro. sobre todo los hispanoamericanos, incluyo españoles. Sí. Toma la que la fallas. No quiero tener eyaculación precoz de joven, toma la que la tienes. ¿El cerebro no entiende la palabra no o qué pasa? Bueno, a veces la entiende y a veces no, depende de la persona y depende de lo que se esté trabajando. Pero sí que es cierto que aquello en lo que ponemos nuestra atención es lo que atraemos en nuestra vida. Si tú empiezas a buscar lo negativo en las situaciones que estás viviendo, encuentras siempre lo negativo y dejas pasar por alto lo positivo. Ayúdanos. Mira, y ahora no quiero fallar el penalti. Sí. Pues estás concentrándote en fallar el penalti. Si tu ¿Por atención qué? la estás poniendo en esa. Y en cambio, si pones tu atención en la voy a meter, estás centrando tu atención en dónde lo metes. Si no, piénsalo de otra manera. Mira a tu alrededor y busca cosas de color azul. Sí. ¿Vale? Y a ver cuántas cosas de color azul puedes recordar. Sí. Vale. Ahora cierra los ojos. Venga, dime cuántas cosas verdes hay aquí a tu alrededor. Verdes ninguna. Vale, mira a tu alrededor. Y a ver si encuentras cosas verdes por aquí. No.
Bueno, yo alguna veo por ahí. Ah, la chamarra. Cuando ponemos nuestra atención en algo es lo que encontramos. Pero es que parece medio café no verde, porque no está muy bien alumbrada. Es como cuando pues vas a tener un hijo, tu mujer está embarazada y vas por la calle y ves niños recién nacidos por todas partes, ves mujeres embarazadas por todas partes, o cuando te vas a sacar el carnet de conducir y ves coches de autoescuela por todas partes. En otros momentos no lo ves. ¿Por qué? Porque tu atención no está puesto en eso, pero eso sigue estando ahí. Es decir, los coches de autoescuela, las mujeres embarazadas, los niños recién nacidos, siempre están ahí, pero no le prestamos atención. A ver, vamos más. Ándale, ya se me ocurrió una idea. Venga. Tienes razón, 100%. Porque nosotros cuando vamos manejando lo hacemos automático, no decimos no voy a chocar. Claro. Jamás, ni piensas, bueno, Sí. ni está en tu cerebro. Sí. Y conduces, o todos conducimos maravillosamente bien. Ujú. Dame ese ejemplo con Con el el conducir. penalti, con la eyaculación precoz de los jóvenes, o no quiero que me salga mal esto en la oficina. Piensa que cuando vas manejando Sí. y hay algo que hay en medio, un objeto que tienes que evitar, ¿en dónde prestas tu atención? ¿En el lugar por el que tienes que pasar para evitarlo o en el objeto que tienes que evitar? En el lugar donde vas a pasar. Efectivamente. Claro, pero Si evitar. ponemos nuestra atención en el objeto, la tendencia natural es ir al objeto. Aunque yo Sí. quiera evitar ese objeto, Cierto. yo pongo mi atención en eso y choco con eso. Cuando vamos en bicicleta y vamos detrás de otro, es tremendamente clásico. O cuando tienes que evitar a alguien y tú vas en bicicleta y se te cruza por el camino, tu atención tiene que estar en el hueco por donde tienes que evitarlo, nunca en la persona que tienes que evitar. Pues Cierto. esto es lo mismo para todo. Tenemos que poner nuestra atención siempre en lo que queremos lograr, no en lo que queremos dejar de lado, no en lo que queremos evitar. Y esto cuando accedemos a la Qué construcción de interesante. nuestra vida, Qué interesante. cuando accedemos a la construcción de nuestra vida, tenemos que mirar no cuál es el problema que tenemos, sino cuál es la solución que queremos encontrar. La vida que queremos construir. ¿Mm? Es muy fácil. Tú quieres ser millonario, ¿vale? Bueno, ya lo eres, ¿no? Pero tú quieres ser millonario. ¿A quién te arrimas? ¿Al que siempre fracasa o al que es millonario? ¿A quién vas a mirar? A mí me vale. Sí. A mí ¿Sí? no me importa. Bien. Pero ¿de quién vas a aprender más Ah, del para millonario, conseguir el del objetivo? millonario. Del millonario. No tenemos que fijarnos en el que fracasa siempre, sino en el Pero que a lo ver, consigue. a ver, tenemos 2 minutos y Sí. piensa esta respuesta. Venga. Si la tienes antes, me la dices. Me comparo con uno de los hombres más ricos del mundo, soy un fracasado. Me comparo con alguien que tiene un trabajo menos redituable que el mío, soy exitosísimo. Es una idiotez, ni he fracasado comparándome con el más rico, ni es justo que se comparen conmigo o yo me compare con alguien que tiene menos posibilidades que yo, no se vale. No, la comparación es siempre con uno mismo. Nunca nos tenemos que comparar con los demás. Escuchen, dilo a la cámara ahí. La comparación es siempre con uno mismo. La comparación es para hacernos nosotros crecer, para hacernos desarrollar. El compararnos con los demás siempre, 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 siempre nos va a llevar a perder, porque siempre vamos a encontrar gente que esté mejor, que haya conseguido logros mayores. Entonces, Y es una pérdida de es una tiempo. pérdida total de tiempo. Tú creaste un método que se llama método Integra. Ya crear es bienvenido a mi grupo de creación. ¿Qué es Integra? Método Integra es una metodología de transformación a nivel del subconsciente. Es decir, es una serie de pasos para ir cambiando y poniendo en orden todas las piezas que nuestro subconsciente tiene y nos lleva a actuar del modo en el que hacemos pues, en nuestras respuestas en el día a día. Dame ejemplos. Dame ejemplos de la programación. Sí. Pues mira, elementos que tenemos ahí dentro y que tenemos que poner en orden. Nuestras creencias, por supuesto. Si yo tengo creencias de que puedo, de que merezco, etcétera, etcétera, me van a llevar por un camino. Si tengo creencias de que no puedo, que no me lo merezco, me van a llevar por otro camino. Esa es la pieza más habitual, la que más se acostumbra a hablar cuando se habla del subconsciente. Pero después tenemos bloqueos emocionales.
emociones que hemos sentido intensamente, que no hemos sabido eliminar rápidamente de nuestra sintonía a nivel emocional y que nos quedamos vibrando con ellas. Y después, ¡pumba!, la respuesta de tu palo de golf aquí, ¿vale?, con tu nieto. Claro. Bien, pues eso es un bloqueo emocional que se te ha disparado en ese instante. Tercer elemento que tenemos por ahí, los traumas. Un trauma emocional. Claro. Cuando tenemos un trauma emocional, cuando vivimos una situación que ha sido impactante a nivel emocional y no la aceptamos, la clave está en la no aceptación, nos quedamos sintonizados con esa frecuencia a nivel emocional. Conocerás personas que se han quedado ahí en una atonía a nivel emocional, que no pueden salir, ¿no?, y que pasan cosas buenas en su familia o en su entorno y ni las sienten. Pasan cosas muy malas y tampoco. Están ahí sintonizados, ya sea en una depresión, en una apatía o en cualquier otra emoción. Pues bien, esos son los traumas. Son distintos de los bloqueos. Se trabajan incluso de forma diferente. Pero también tenemos lealtades a nivel de la familia, claro, lealtades incluso con amigos, claro. Lealtades que nos llevan a repetir sus patrones, a repetir sus experiencias, que nada tiene que ver con nuestras creencias, nada tiene que ver con las emociones, sino que estamos energéticamente vinculados con esas personas y en realidad estamos repitiendo sus experiencias de vida. Esto es muy típico en las familias, pues cuando se mantienen lealtades pues con algún familiar y te lleva pues a tener problemas a nivel de parejas o a tener problemas a nivel económico, a tener problemas a cualquier ámbito, porque estás repitiendo exactamente las mismas experiencias de aquella persona. También tenemos acuerdos kármicos, es decir, pactos que nosotros hacemos, ya sea con nosotros o con cualquier otra persona o con Dios, que nos llevan a obligarnos a futuro a cumplir con eso. Y si haces un pacto, por ejemplo, de pobreza, en un momento de tu vida en el que, no sé, imagínate, secuestran a un hijo tuyo, te piden un rescate, lo matan y a partir de ese momento dices el dinero es malo, el dinero solo trae desgracias y no quiero nunca más tener dinero. Y te estás comprometiendo a partir de ese momento para siempre a vivir sin dinero. Pues estamos ahí obligándonos a vivir de esa manera, ¿no? Es decir, son elementos todos ellos que son piezas que forman parte de nuestra programación, forman parte de nuestra realidad, que todas las tenemos que poner en orden. Si queremos conseguir cualquier objetivo, tenemos que asegurarnos de no tener acuerdos kármicos que nos lo impidan, ni lealtades, ni traumas, ni bloqueos, y que además todas nuestras creencias estén alineadas para conseguir ese objetivo. En el momento en el que hacemos eso, nuestra vida fluye, sin tenernos que esforzar, sin tener que conscientemente estar tomando el control, automáticamente nuestro subconsciente nos lleva en esa dirección. ¿Lo tuyo es un curso? Sí, en realidad hago distintos cursos. Todo lo que enseño lo enseño en cursos. Tenemos cursos de transformación, es decir, en los que guiamos a los participantes para llevar a cabo esa transformación que les permita alcanzar objetivos. Comentabas muy bien al principio la felicidad. Pues bien, tenemos un curso precisamente para eso, para ser felices, y se llama Curso de Felicidad, para hacer la transformación que nos permita alinearnos con ese estado interior de paz, de plenitud, que es la felicidad. Y tenemos otros cursos que son para enseñar realmente la metodología, para enseñar pues, la metodología con todas las herramientas que permiten colocar cada una de esas piezas, que permiten eliminar el trauma, eliminar los bloqueos, que permiten grabar creencias, todo esto. A ver, este programa siempre es para que se duerman con una sonrisa. Sí. Par de consejos para vivir feliz. Pues el primero, ser consciente de que tu felicidad depende exclusivamente de ti y de nadie más. ¿Qué es lo que decía el libro? Sí. Si miramos fuera, nunca vamos a encontrar la felicidad. Nunca, nunca, nunca. Cuando dices mirar fuera, Ricardo, ¿qué significa? Significa, pues... ¿Compararte con alguien que es feliz? Por un lado, compararte, pero por otro lado, decir, no, yo voy a ser feliz si tengo a mi pareja a mi lado. Yo soy feliz si consigo este trabajo. Yo soy feliz si mis hijos progresan en la vida y tienen pareja o sacan esta carrera universitaria o consiguen ese trabajo. No, perdona, no hay nada externo a ti que te proporcione a ti felicidad. La felicidad es algo interior. Y además no es una emoción, es un estado. ¿Te están oyendo? ¿Están entendiendo? La felicidad es un estado, ¿Sí? No es una emoción. Claro. Y además es compatible con otras emociones. Nosotros, si alcanzamos ese estado interior de paz, de plenitud, de equilibrio, de coherencia, estamos bien con independencia de lo que suceda, con independencia de que tu mujer esté a tu lado o no esté, con independencia de que tus hijos se marchen de casa o estén en casa, con independencia de que suceda cualquier cosa en tu vida. Nosotros, si estamos en ese estado, pues cualquier desgracia que pueda pasar, tenemos la capacidad de interpretarla en positivo, porque podemos decidir mirar las cosas positivas que tiene cualquier suceso. Claro. Entonces, lo primero es eso, entender que está dentro, siempre está dentro. Y lo segundo, y para mí muy importante como consejo, entender que esa interpretación que estamos haciendo
depende exclusivamente de la programación que tenemos. Depende de nosotros, de las creencias que nosotros tenemos. Ricardo, la programación, lo dijiste muy bien hace un rato. Lo que jode es la programación porque tú la viste o la sufriste con tus padres y abuelos. Sí. Y tus padres con sus padres y con sus abuelos. O sea, tu comportamiento te ayudaron, además de tu propia personalidad, pero te lo moldearon, ¿o no? Sí, por supuesto. Y tú crees que eres lo que eres, porque no te lo cuestionas ni te preguntas. Pensamos que somos las experiencias que hemos vivido. Y no es así, somos mucho más que eso. En realidad las experiencias nos han llevado a vivir del modo en el que lo estamos haciendo, pero esas experiencias, la memoria que nosotros tenemos de esas experiencias, las podemos cambiar. Con lo cual, en realidad, podemos ser mucho más de lo que realmente creemos que somos. En realidad, nos estamos limitando, llevamos una mochila ahí cargadísima de piedras, de porquería, que no nos sirve para nada, y que en el momento en el que te la vas quitando vas descubriendo que, pero si puedo vivir de una manera totalmente distinta. Pero te la vas quitando conforme a la edad, no, conforme vas madurando. Conforme que quieras quitártela y sepas cómo quitártela. Es muy distinto. ¿Sí? Sí. Y lo podemos quitar en cualquier edad, en cualquier momento. Piensa que desde el momento en el que naces hasta el momento en el que mueres, durante toda la vida, toda, tenemos de forma espontánea pues la capacidad de estar cambiando pues esa programación, de estar cambiando lo que llevamos dentro de nuestra mochila. Y tenemos, pues en base a lo que vivimos, esa capacidad de generar bloqueos, de generar traumas, de generar creencias, de grabarnos las creencias en base a todo lo que experimentamos, pero también de irlo cambiando, ¿eh? Vamos liberando sin saber cómo, de forma espontánea, bloqueos emocionales, liberamos sin saber cómo traumas, grabamos creencias nuevas y cambiamos las anteriores porque vivimos experiencias distintas. Eso lo hacemos de forma espontánea, sin tener control consciente de ello. Pues hacer eso de forma consciente también se puede. Y además es fácil, es rápido y no requiere sufrir, no requiere ir a buscar esa información del pasado. Cuando lo haces de forma espontánea y te liberas de un trauma de forma espontánea, no estás sufriendo, te estás liberando de ese trauma porque estás viviendo unas circunstancias que a nivel energético te generan un impacto distinto. Pero si no conoces el trauma no te puedes liberar. Una cosa es saber que tienes el trauma y otra cosa es conocer el origen del trauma. Son cosas distintas. Lo que tienes que saber es que tienes el trauma. Y a partir de ahí tienes que saber cómo funcionan los traumas. Tienes que saber que energéticamente el trauma se ubica en el corazón, es decir, nos impide cambiar la frecuencia energética en la que estamos sintonizados y de hecho muchas veces se nota hasta dolor en el corazón. Y además al mismo tiempo tenemos a nivel neuronal en nuestro cerebro una serie de conexiones, una red neuronal que está permanentemente activada, que es la que nos mantiene permanentemente conectados con esa respuesta a nivel emocional. Bien, sabiendo eso y sabiendo cómo podemos desmontar esa red neuronal, podemos eliminar el trauma. Es decir, ¿podemos desmontar la red neuronal? Sí, podemos. No es complicado. Y además todos lo podemos hacer, y todos lo podemos hacer en nuestra casa, sin necesidad de ayuda. Te he dejado callado. No, es que sí, tienes razón. Nada más que es medio difícil. Porque no sabes cómo, porque no se nos enseña. Claro. A ver, claro. Es tan sencillo. Venimos a esta vida con una máquina superpoderosa, que somos nosotros. Pero no se nos da el manual de instrucciones. Imagínate que te ponen en los mandos de un Fórmula 1, con todos los botoncitos que tienes ahí en el volante y todas las prestaciones que tiene ese vehículo. A la que arrancas sin decirte cómo funciona, en la primera curva te estrellas. Sí. El coche lo dejas magullado. Sí. Vas a la siguiente curva y todavía le das otro golpe peor. A la que lleves una vuelta al circuito, el coche ya avanza como puede. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque no te han enseñado cómo funciona. Nos pasa lo mismo a nosotros. Nos vamos magullando, nos vamos cargando de esas experiencias porque no hemos sabido cómo vivirlas de forma óptima y después pues vivimos como consecuencia de eso. ¿Pero qué ocurre? Que todo eso, esas magulladuras, si lo llevamos al mecánico, se repara. Bien, pues nosotros también podemos, ¿eh? Nosotros podemos quitarnos todos los efectos de las experiencias que hemos vivido durante nuestra vida y lo podemos hacer nosotros solos. De hecho, yo tengo vídeos en internet explicando cómo hacerlo, en los libros lo explico, en los cursos, en los talleres lo explico. Lo podemos hacer solos, sin necesidad de nadie. Nos podemos grabar creencias nuevas, nos podemos quitar bloqueos, nos podemos quitar traumas. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Igual que lo hacemos de forma espontánea nosotros solos, también lo podemos hacer nosotros solos, de forma consciente.
¿Nos das un ejemplo? Imagínate, grabar una creencia es tan sencillo como cerrar los ojos, agarras un imán, te repites en silencio esa creencia 3, 4 veces mientras te vas pasando el imán, haciendo este recorrido, desde el entrecejo hasta la nuca. Con eso, casi cualquier creencia te la grabas de inmediato. Con eso estás haciendo pues 2 efectos. Uno, a nivel energético te quedas con esa creencia vibrando y a nivel cerebral estás generando una red neuronal que permite que esa creencia se pueda manifestar. Y eso es inmediato, y no hace falta estar 21 días para cambiar eso. No, es inmediato. Es decir, energéticamente, las posibilidades que la ciencia nos da hoy en día para poder cambiar nosotros son enormes. Nada tienen que ver con lo que teníamos hace 40, 50, 60 años. ¿Qué ocurre? Que los caminos tradicionales están basados en los conocimientos tradicionales, en los conocimientos que teníamos hace 50, 60 años. Pero ahora las posibilidades que tenemos, porque la ciencia nos está mostrando caminos alternativos, son con unas prestaciones muchísimo mayores. Como cualquier auto, ¿no? Un automóvil de hace 50 años nada tiene que ver con uno moderno, porque la tecnología ha cambiado. Pues la tecnología nuestra, de las personas, para cambiar nuestra vida, también ha cambiado. Ahora sabemos mucho más. ¿Qué edad tienen tus hijas? 21 y 17. Ah, no. Ok. Vete, amigos tuyos más jóvenes, con críos de 11, 14. Sí. Con el móvil todo el día. Están en el restaurante. Las mías también. Pero punto 21. Bueno, sí, 14, sí. Se corta la comunicación. Sí. No significa que no te estés comunicando. Es una nueva forma diferente de comunicar, como decías de los coches antiguas. Mi consuegra se acaba de ir a Japón con su marido. Tiene una aplicación en que ella en el móvil le decía al taxista, que no habla ni inglés ni español ni nada por el estilo, al hotel X, y le decía en japonés, kochikichiki. Sí. Contestaba el chofer japonés y se lo traducía. Sí, es que las posibilidades ahora son totalmente distintas. Ha cambiado el marco, el terreno de juego en el que jugamos. Sí, ¿verdad? Sí. Las posibilidades siempre las hemos tenido, pero las herramientas no. Y eso es lo que está cambiando. El libro que hiciste con Sandra Párez, Sí. Recupera tu poder personal. Platícanos del libro. Pues mira, este es el 6º libro. Wow. Y es un libro de transformación. Veníamos hablando del subconsciente, venimos hablando de que es quien dirige nuestra vida. Pues mis libros van dirigidos al subconsciente. No son libros para adquirir conocimientos, sino realmente para ser guiado en ese proceso de transformación, en este caso que te permita recuperar esa capacidad que tú tienes de crear tu vida a tu gusto. ¿Eso a qué nos lleva? A recuperar la capacidad que tenemos de valorarnos, de aceptarnos tal y como somos, de confiar en nosotros mismos, de tener seguridad en nosotros mismos, de gestionar nuestras emociones correctamente en el momento en el que se presentan. Y también nos lleva a conectar pues, con esa misión en nuestra vida, que cuando tenemos la misión tenemos ilusión por la cual levantarnos cada mañana. Claro. Y tenemos siempre pues, el camino por el cual tenemos que ir siempre claro. Y si tropiezas da igual, te levantas y continúas avanzando. Es una palabra, ¿no? Tropezar es una palabra. Sí, es una experiencia más y ya está. Sí. Bueno, a ver. Voy a tratar de resumir en 1 hora, en 15 minutos 1 hora. Empezamos con el diablito y el angelito. La mejor forma de evitar a tu diablito, que es tú mismo, es acceder a tu subconsciente y cambiar tus creencias. Es decir, llevar a cabo una transformación que te permita tener creencias en las cuales pues, te mereces conseguir todo lo que te propongas, te mereces tener el control de tu vida, te mereces pues, disfrutar de todo lo que haces, creencias en las cuales pues, confías en ti mismo, tienes la capacidad. Pero que no hay que confundir. A mí me gustaría ganarme la Lotería Nacional, ¿no? No, son cosas distintas. Son distintas. O sea, lo que hacemos es siempre ponernos en la situación en la cual nosotros somos capaces de lograr las cosas. No que nos llegue de fuera. No voy a programar para que me caiga la lotería o para que me llegue... En Las Vegas gane 40.000 millones. No, soy yo el que lo tengo que conseguir. Y no depende de mí. Claro, si yo programo para que el poder esté fuera, entonces me estoy quitando el poder a mí mismo. Y para mí es muy importante que nosotros siempre tenemos el poder de generar esa realidad, de materializar esa realidad que realmente cada uno quiere materializar.
Si estoy pensando en que el poder lo tienen los demás, no lo tengo yo. Pérdida de Si estoy tiempo. poniendo mi satisfacción o mi realización en manos del reconocimiento de los demás o la aceptación de los demás, me lo estoy quitando a mí. Entonces, todo el poder lo tengo que tener yo. Entonces, ahí hay que trabajar, en uno mismo, nunca fuera, siempre dentro. Lo cual llega de que no voy a fallar el gol, sino la quiero por abajo del lado izquierdo. Se lo voy a meter seguro por allí. Por ahí. Y entonces tienes la seguridad de que lo vas a meter. ¿Qué ocurre? Esos pensamientos que aparecen, es tu subconsciente quien te los pone. No aparecen de la nada. ¿Y qué estamos haciendo a través de ese proceso? Le dices, ahora no toca, para luego. Estás educando a tu subconsciente. Lo estás programando para que, haciendo esa actividad, no te ponga pensamientos. Entonces, si eso lo haces durante un cierto tiempo, pues es un camino de programación. Es un camino en el cual realmente puedes llegar a hacer una transformación y que al cabo de cierto tiempo de meditar, de practicar ese ejercicio, pues ya no te vengan esos pensamientos. Es un camino lento, pero es un camino de transformación. Los decretos. Los decretos son pues esas programaciones que nosotros estamos haciendo. Esas programaciones que no las hacemos conscientemente, pero que las hacemos. Todo aquello que decimos, todo aquello que nosotros sentimos, todo aquello en lo que estamos vibrando es lo que atraemos a nuestra vida. Y esa vibración la generamos pues muchas veces sin ni siquiera pensarlo, simplemente haciéndolo a través de esas manifestaciones en las palabras, ese decreto de que pues me quiero morir o me voy a morir o lo que sea, estamos generando pues una programación. Pero muchas veces lo hacemos sin ni siquiera ser conscientes de que eso lo estamos haciendo. Es decir, estamos vibrando en una frecuencia y, para que te hagas una idea, nosotros somos energía. Como bien sabes, claro, somos energía y por nuestro cuerpo está circulando energía eléctrica por los meridianos, por todas partes. Pues toda energía eléctrica en movimiento tiene asociado una energía magnética, tiene asociado un magnetismo. Bien, ese magnetismo, ¿qué está haciendo? Atraer magnetismos que son similares. Si tú vibras en el que voy a morir, vas a morir. ¿Por qué? Porque lo estás atrayendo. Si vibras en el miedo, ¿qué atraes? Miedo, situaciones que te van a reforzar en esa vibración en la que estás. ¿Cómo te llega a la cabeza, cómo la quitas inmediatamente? Pues mira, una forma muy fácil, simplemente. Antes os he hablado del imán, ¿no? Pues sí. Cierra los ojos y pones la intención de eliminar ese pensamiento, de eliminar esa emoción que tienes ahí. Te pasas el imán 5 o 10 veces y rápidamente lo eliminas. Es un masaje que te estás haciendo a nivel emocional. ¿Imán? Un imán de estos de nevera, de estos de publicidad o de recuerdo. Cualquier imán de esos nos puede servir. O sea, el imán nos genera un impacto, que lo podemos generar con otras energías también, pero que a través de nuestro pensamiento, lo que estamos haciendo es juntar varias energías. Mira, ya verás, te voy a explicar y lo vas a entender muy fácil. Imagínate un incendio enorme, un fuego ahí que es enorme, con una magnitud tremenda, la energía que mueve eso es brutal, ¿no? Pues bien, para que se produzca ese fuego, tiene que partir de una cosa muy simple, que es una chispa. Claro. Pero esa chispa no sola, porque si esa chispa la lanzamos aquí, se apaga. Y en esa chispa tiene que estar en contacto con oxígeno, tiene que estar en contacto con un material que sea combustible y tiene que estar en contacto con algo que acelere ese proceso de combustión, el viento. Juntando esos 4 elementos, de la chispita inicial más los otros elementos que estaban ahí sueltos, llegamos al incendio. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros juntando el magnetismo de ese imán, pero lo juntamos con la intención es la chispa. Esa intención, con ese magnetismo del imán, con la magnetita que tenemos en el cerebro, porque todos tenemos, los animales, los insectos, las personas, tenemos el mineral más pequeño que existe, magnético, que es la magnetita, todos tenemos en el cerebro magnetita. Pues bien, intención, la magnetita, el imán y la energía que circula por el meridiano vasogobernador, que sale de aquí, del labio superior y llega al final de la espalda, juntando esas 4 energías generamos lo mismo que pasa con el fuego. Generamos una transformación que llega hasta el nivel del subconsciente. Nuestra mente consciente funciona en una frecuencia de 40 ciclos por segundo. Nuestra mente subconsciente funciona en 20 millones de ciclos por segundo, la frecuencia energética que hay detrás. Con esos 4 elementos que estamos juntando, estamos produciendo una transformación que lleva esa intención que está en 40 ciclos por segundo a la frecuencia energética de nuestro subconsciente, que es de 20 millones. Entonces eso nos produce una transformación. Con eso podemos hacer muchísimas cosas. Podemos grabar creencias, nos podemos liberar de traumas, de bloqueos, aunque las técnicas que seguimos son ligeramente distintas porque el efecto que buscamos es diferente, pero nos podemos quitar una emoción que no nos gusta de forma fácil y de forma rápida. Podemos quitarnos un pensamiento con el que
con el que no estamos cómodos. Ya sea con el imán o con un cambio automático de tu cabeza. Sí, pero con el imán lo que vas a hacer es darle las instrucciones a tu subconsciente para que eso no te lo vuelva a poner. Claro. O sea, lo importante no es sacarnos ese pensamiento en este momento. El imán no es, quiero ser el mejor golfista. Si solamente programas el quererlo, vas a pasarte toda tu vida queriéndolo. El querer es una creencia importante porque te motiva, te impulsa. Voy a ser un muy buen golfista. En presente, tiempo presente. Soy el mejor golfista. Tengo todas las capacidades. Sí. Manejo perfectamente el swing. Sí. Tengo un control total de mis movimientos, de la velocidad. Te grabas todas esas creencias. Tiempo presente para que no se les olvide. Sí. Ahora, fíjate bien. Me ha tocado 1000 veces y conozco a 1000 gentes. Quitando los que estudiaron administración o economía, que se dedican a hacer dinero, todos los que estudian ingeniería, contabilidad, hasta comunicación como yo, quiero ser millonario. Y el quiero ser millonario, los he visto 30 años, 40 años después de la universidad, no lo han logrado porque quieren ser por decreto millonarios. Sí. No lo son, no tienen la culpa ellos. Otros siempre, si te fijas, el perdedor le echa la culpa a otro, nunca admite que él tuvo una culpa. Sí. Siempre se busca fuera el culpable. ¿Por qué? Porque estamos programados para eso, nos acostumbran desde pequeños a hacer buscar fuera la justificación de lo que nos ocurre. Nunca nos hacen mirar hacia adentro. Y, por otro lado, lo que decías de por qué no conseguimos, o estas personas no consiguen ser millonarias, pues porque no es su pasión. Pero buscan. Buscan, pero no están conectados con eso. No es un propósito de vida. Es un objetivo, pero no es un propósito. ¿Cuándo las personas consiguen ser millonarios? Cuando hacen aquello que les apasiona. Así es. Si no conectas con lo que te apasiona, no lo vas a lograr nunca. Así es. Tienes que conectar Tienes con aquello en lo toda que la disfrutas las 24 horas del día. No es un trabajo, no. Ok. 1 millón de gentes que nos está viendo. Fíjate bien la pregunta. Mañana, lunes, que empieza la semana, tengo que ir a trabajar, odio a mi jefe, es lo peor, pero tengo que ir porque si no me quedo sin trabajo y mis hijos no comen. ¿Ya se jodió? Ya se jodió. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Con esa forma de verlo, evidentemente nunca vas a salir de ahí y vas a pasarlo mal. Nunca vas a estar vibrando en disfrutar de lo que estás haciendo. ¿Tú sabías que el día de mayor suicidios es domingo? Sí. Yo no sabía. ¿Y los de mayor separaciones, sabes cuál es? No. De mayores divorcios, justo después de las vacaciones. Fíjate. Cuando más tiempo pasan las parejas juntas es cuando se acrecentan todos los problemas de pareja. Fíjate. Y volviendo de las vacaciones es cuando más separaciones hay. Fíjate. Bueno, si cambian su cabecita, en lugar de decir, tengo que ver al pinche jefe que odio y que no lo soporto, y decir, qué padre está mi trabajo, voy a buscarle el lado bueno porque me puede caer bien mi jefe y me divierte en mi trabajo, le va a ir mucho mejor. Sí, ¿verdad? Por supuesto, vas a disfrutar del trabajo, vas a conseguir progresión profesional, vas a conseguir un reconocimiento que posiblemente no tienes, va a cambiar totalmente tu vida a nivel tu jefe profesional. termina siendo buen amigo. Por supuesto, somos nosotros los que nos estamos distanciando de las personas simplemente con la forma en la que tenemos de relacionarnos con ellos. A la que vemos a esa persona como un amigo, como alguien que nos puede apoyar, que nos ayuda, con un colaborador en nuestra vida, esa relación cambia radicalmente. ¿Por qué no saludamos al que ve en el otro coche al lado? ¿Por qué no saludamos cuando vamos caminando por la calle y se nos queda viendo un señor, no me importa el estrato social, y le decimos buenos días, que es igual de humano que nosotros? ¿Por qué? Porque vamos en nuestro mundo y hay situaciones en la vida en las que estamos totalmente desconectados. Una de ellas, precisamente, es cuando vamos en el auto. Cuando vamos en el auto hay muchas personas que hacen cosas que no hacen cuando están fuera. O sea, hay gente que insulta, hay gente que... Sí, y en cambio, en su día a día eso nunca lo hace. Se transforman. Igual que cuando estás en un campo de fútbol rodeado de mucha gente, claro, las personas se transforman. Claro. Pues eso nos pasa. Nos convertimos en masa. Y la masa no piensa, reacciona.
Y cuando vamos por la calle y vamos solo absortos en nuestros problemas o absortos en nuestros pensamientos, nos pasa exactamente lo mismo. No formamos parte de ese colectivo, no, nos aislamos del mundo y pasamos a ser individuos que no nos relacionamos. Qué feo. Qué feo, sí. Muy feo. Ya se acabó el programa, Ricardo. De verdad, la pasé increíblemente bien. Yo también. Pasó muy rápido el programa. Dios te bendiga, ten muchos éxitos, que te lo mereces. Sigue promulgando que hay que ser felices, que no es muy difícil. Es fácil ser feliz. Sí es. Si la persona Si sabe, te lo propones. si sabes cómo, Sí. es muy fácil. Sí, sí. Lean los libros, métanse a su página web y les va a ayudar, Ricardo, estoy seguro. Y a mi staff, muchas gracias. Fue un lindo programa, Pepe Rubinstein, gusto de tenerte como siempre, nuestro productor ejecutivo. A ustedes, querido público, tengan la mejor semana de su vida. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra, Dios me los bendiga. Sueñen con los angelitos y nos vemos próximo domingo en Platicando con 11 de la noche. Aquí estamos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien. Fue un